El sol del desierto de Sonora no perdona, y aquel martes de noviembre parecía castigar la tierra con una furia particular, como si el cielo mismo se hubiera olvidado de llover. Camila Flores sentía que las suelas de sus zapatos desgastados se derretían con cada paso que daba sobre el asfalto, hirviendo de la carretera secundaria, en las afueras de Hermosillo. Llevaba en sus brazos al pequeño Juanito, de apenas 8 meses, envuelto en una manta que ya había perdido su color original. El bebé no lloraba, y eso era lo que más aterrorizaba a Camila. Su silencio era pesado, un sopor profundo causado por una fiebre que le quemaba la frente y que ella, en su desesperación, intentaba refrescar con un trapo húmedo que ya estaba seco y tibio. Detrás de ella, arrastrando los pies y con las caritas manchadas de tierra y lágrimas secas, caminaban Miguel, de 7 años, y Valentina, de 5. Miguel cargaba una bolsa de plástico negra, pesada y estirada, donde llevaban todo lo que poseían en este mundo. Un poco de ropa, una olla abollada y una imagen pequeña de papel de la Virgen de Guadalupe que Camila había rescatado antes de que el dueño del cuarto de alquiler los echara a la calle esa misma mañana. El desalojo había sido brutal, sin miramientos. Desde que su esposo, José, falleció en aquel terrible accidente en la mina hacía 6 meses, la vida de Camila se había desmoronado como un castillo de arena bajo la marea alta. La indemnización nunca llegó. Los abogados de la compañía dijeron que fue negligencia del trabajador, una mentira que le dolió a Camila más que el hambre. Sin José, sin dinero y ahora sin techo, Camila se sentía como una hoja seca arrastrada por el viento caliente del norte. «Mamá, tengo sed», susurró Valentina con la voz quebrada. Camila se detuvo y miró a su hija. Los labios de la niña estaban resecos. Camila sacó la botella de agua. Quedaba menos de un cuarto. «Bebió un sorbo pequeño, mi amor. Solo uno», le pidió, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía respirar. Miguel, haciéndose el fuerte como si fuera el hombre de la casa, rechazó el agua para que su hermanita bebiera más. Ese gesto partió el corazón de Camila en 1000 pedazos. Si alguna vez te has sentido desesperado por ver a tus hijos sufrir, o has pasado por una prueba donde solo te quedaba la fe, escribe ahora mismo en los comentarios: «Madre Santísima, no nos desampares». Tu comentario puede ser una oración para alguien que hoy no tiene fuerzas. Fue entonces cuando lo vio, al final de un camino de tierra, rodeado de maleza espinosa y nopales secos, había un letrero de madera casi podrida que decía: «Se vende, trato directo». Detrás del letrero, en medio de un terreno baldío lleno de chatarra oxidada y neumáticos viejos, yacía la estructura metálica. No era una casa. Era un tráiler, una casa rodante antigua, de esas de lámina plateada que parecían naves espaciales de los años 50, pero esta parecía haber aterrizado forzosamente y haber sido olvidada por la humanidad. El metal estaba opaco, cubierto de capas de polvo rojizo y manchas de óxido que parecían heridas abiertas en la piel del vehículo. Las ventanas estaban cubiertas de mugre y algunas tapadas con cartones. Parecía un ataúd de metal abandonado bajo el sol. Pero para Camila, en ese momento de angustia, aquel montón de chatarra tenía la forma de una esperanza, un techo, una pared contra el viento frío que azotaría en la noche. Caminaron hacia la pequeña casucha de madera que estaba a la entrada del terreno. De allí salió don Pancho. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con la piel curtida como el cuero viejo y un sombrero de paja deshilachado. Tenía una mirada esquiva, nerviosa, y sostenía un cigarro de hoja que no paraba de temblar en sus dedos manchados de tabaco. «Buenas tardes, señor», dijo Camila, tratando de mantener la dignidad a pesar de su aspecto. «Vimos el letrero. ¿Cuánto pide por el remolque?» Don Pancho la miró de arriba abajo, deteniéndose en los niños y sobre todo en el bebé enfermo.
Escupió a un lado y se persignó discretamente. «No es lugar para niños, señora», dijo con voz ronca. «Ese trasto lleva ahí 20 años. Nadie lo quiere. El que lo compra sale huyendo a la semana. O menos». «No le pregunté eso, señor», insistió Camila, apretando a Juanito contra su pecho. «Le pregunté cuánto cuesta. Necesitamos un lugar para esta noche. No tengo a dónde ir». El viejo suspiró y se quitó el sombrero para rascarse la cabeza canosa. «Mire, doña, yo no quiero cargar con culpas. Ese tráiler perteneció a doña Esperanza, una vieja que, bueno, que no estaba bien de la cabeza. Murió ahí dentro hace mucho. Dicen que hablaba con las sombras. La gente del pueblo no se acerca. Dicen que se oyen lamentos, que las cosas se mueven. Es un lugar con mala vibra, señora, muy mala». Camila sintió un escalofrío, pero miró a Juanito. El niño estaba ardiendo. No podía permitirse el lujo de tener miedo a los fantasmas, cuando el miedo al hambre y a la enfermedad era mucho más real. «Tengo 600 pesos», dijo Camila, sacando los billetes arrugados de su bolsillo. «Es todo lo que tengo en el mundo. ¿Lo toma o no?» Don Pancho abrió los ojos desmesuradamente. Ese precio era ridículo, incluso para una chatarra. Pero el hombre parecía querer deshacerse del problema, o tal vez sintió lástima. O quizás, y esto era lo que Camila temía, el lugar era tan horrible que él aceptaría cualquier cosa con tal de que alguien más lidiara con él. «Deme el dinero», dijo el viejo rápidamente, arrebatándole los billetes como si quemaran. «Pero le advierto, señora, no hay devoluciones. Y si oye cosas, si ve cosas, no venga a tocarme la puerta a medianoche. Usted entra ahí bajo su propio riesgo. Que Dios la ampare, porque en ese tráiler Dios hace mucho que no entra». Con esas palabras que cayeron como piedras en el estómago de Camila, don Pancho le lanzó unas llaves oxidadas y se metió rápidamente en su casucha, cerrando la puerta con cerrojo, como si quisiera protegerse de lo que acababa de vender. Camila se quedó parada en el polvo, con las llaves frías en la mano. «Vamos, mis niños», dijo, intentando sonar valiente. «Miguel, agarra la mano de tu hermana, ya tenemos casa». Se acercaron al tráiler. De cerca, el aspecto era aún más desolador. El remolque parecía una bestia dormida y enferma. El olor que emanaba de él, incluso con la puerta cerrada, era una mezcla penetrante de humedad, encierro y algo más, algo dulce y podrido a la vez, como flores muertas en agua estancada. Camila metió la llave en la cerradura. Estaba dura, atascada por años de desuso y tierra. Tuvo que forcejear, lastimándose los dedos, hasta que finalmente, con un chasquido seco que resonó en el silencio del desierto, el mecanismo cedió. Empujó la puerta. El chirrido de las bisagras fue agudo, un lamento metálico que hizo que Valentina se tapara los oídos y se escondiera detrás de las piernas de su madre. Al abrirse la puerta, una bofetada de aire caliente y viciado los golpeó. Camila tosió y agitó la mano frente a su cara. La luz de la tarde entraba tímidamente, revelando un interior que encogía el alma. El piso estaba cubierto de una capa gruesa de polvo y basura. Había periódicos amarillentos de hacía décadas tirados por todas partes. Las paredes, que alguna vez debieron ser blancas o crema, estaban manchadas de negro por el moho que crecía en las esquinas como una enfermedad de la estructura. Había telarañas inmensas colgando del techo bajo, y en el silencio se escuchaba el corretear de lo que seguramente eran ratas o lagartijas escondiéndose ante la intrusión. Había muebles empotrados, típicos de esos remolques. Una mesa de formica descarapelada, unos bancos con el tapiz rajado mostrando la espuma podrida, y al fondo una especie de cama o catre cubierto con trapos viejos que Camila no se atrevía ni a mirar. «¿Aquí vamos a vivir, mamá?», preguntó Miguel, con los ojos llenos de decepción.
Su voz resonó en el interior metálico, hueca y triste. «Por ahora, mijo». «Solo por ahora», respondió Camila, tratando de convencerse a sí misma. Entró con cuidado, verificando que el piso no se hundiera bajo sus pies. Cada paso levantaba una nube de polvo que bailaba en los rayos de luz. El calor adentro era sofocante, el sol había estado cocinando la lámina todo el día, y el tráiler era un horno. Pero al menos, pensó Camila, era un horno que los protegía de la intemperie. Buscó un lugar más o menos limpio para sentar a los niños. Limpió la mesa con un trapo viejo y sentó a Juanito allí con cuidado. El bebé gimió, incómodo. Camila miró alrededor. No había agua corriente, por supuesto. Tendría que ir a buscar agua a alguna toma pública o pedirle a don Pancho más tarde, aunque el viejo no parecía muy dispuesto a ayudar. Mientras exploraba el pequeño espacio, Camila notó algo inquietante. Las ventanas estaban selladas desde adentro con cinta adhesiva vieja, como si la antigua dueña, doña Esperanza, hubiera querido impedir que algo entrara o que algo saliera. En las paredes, debajo de la mugre, se veían marcas, rayones. Al acercarse, Camila se dio cuenta de que eran cruces. Cientos de pequeñas cruces rayadas en la pintura con algún objeto punzante. Estaban por todas partes, cerca de la puerta, alrededor de las ventanas, en el techo, sobre la cama. Una sensación de opresión le apretó el pecho. La advertencia de don Pancho resonó en su mente. Dicen que hablaba con las sombras. ¿Qué había pasado realmente aquí? ¿Qué clase de tormento había vivido esa mujer para marcar su hogar con tantas señales de auxilio? De repente, una ráfaga de viento golpeó el exterior del tráiler, haciendo que toda la estructura crujiera y se meciera ligeramente. Valentina soltó un grito. «Tranquila, mi amor, es solo el viento», dijo Camila abrazándola. Pero ella también tenía miedo. La atmósfera del lugar era pesada, cargada. Se sentía observada. No había electricidad, y la tarde comenzaba a caer rápidamente. Las sombras en las esquinas del remolque parecían estirarse, cobrando formas caprichosas. Si tú también crees que el amor de una madre es capaz de enfrentar cualquier oscuridad por sus hijos, dale un me gusta a este video y suscríbete para que esta comunidad de fe siga creciendo. Camila sabía que la noche sería larga. No tenían velas, solo la luz de la luna que pronto saldría y se filtraría por las ventanas sucias. Tenía que preparar un lugar para dormir antes de que la oscuridad fuera total. Se dirigió hacia la parte trasera, donde estaba la cama principal. El olor allí era más fuerte, más rancio. Con asco, tomó la esquina de la colcha vieja y apolillada que cubría el colchón y la jaló para tirarla al suelo. Al hacerlo, una nube de polvo y ácaros se levantó y algo cayó al piso con un sonido metálico. Camila se agachó. Era un crucifijo viejo, de metal pesado, pero estaba torcido, como si alguien lo hubiera apretado con una fuerza sobrehumana hasta deformarlo. Lo recogió. El metal estaba frío, antinaturalmente frío para el calor que hacía allí dentro. Se persignó instintivamente. «Virgencita de Guadalupe», susurró, apretando el crucifijo deforme. «Protégenos, no nos dejes solos en este lugar». La noche cayó sobre el desierto de Sonora. El tráiler, ahora sumido en la penumbra, comenzó a enfriarse rápidamente. El metal se contraía haciendo ruidos secos como disparos lejanos. Camila acomodó a los 3 niños en el suelo, sobre las mantas que traían, evitando usar el colchón viejo. Se sentó junto a ellos, recargada en la pared fría, vigilando la puerta, vigilando las sombras. Juanito respiraba con dificultad. Miguel y Valentina finalmente se habían quedado dormidos por el agotamiento. Camila estaba sola en la vigilia. Y entonces, en el silencio absoluto de la noche, lo escuchó. No fue un grito.
No fue un lamento, fue un susurro que parecía venir de debajo del piso, justo donde ella estaba sentada. Era una voz casi imperceptible pero clara. «Ayúdame». Camila contuvo la respiración, con el corazón golpeándole las costillas. Pensó que era su imaginación, el cansancio, jugándole una mala pasada. Cerró los ojos y comenzó a rezar el Ave María en su mente. Pero el susurro volvió, esta vez acompañado de un rasguño suave, rítmico, debajo de la madera podrida del suelo. «Ayúdame». El miedo paralizó a Camila, pero miró a sus hijos. No podía salir corriendo. Afuera estaba el desierto, los coyotes y la nada. Adentro estaba el miedo, pero también estaba ella. Y ella era una madre. Apretó los dientes, abrazó a Juanito y decidió que, al amanecer, si Dios le permitía ver la luz del sol una vez más, limpiaría cada centímetro de ese maldito lugar. Sacaría la mugre, sacaría el miedo, y si había algo escondido allí, lo encontraría. Pero primero, tenía que sobrevivir a esa primera noche en el vientre de la bestia de metal. La primera noche en el remolque fue una prueba de resistencia que Camila jamás olvidaría. El frío del desierto, ese que cala hasta los huesos y no respeta abrigos, comenzó a filtrarse por las paredes de aluminio como si el metal fuera papel. Los niños se acurrucaron unos contra otros, formando una pequeña pila humana de calor y supervivencia. Camila, sentada vigilante, cubrió a Juanito con su propio cuerpo, sintiendo cómo la fiebre del bebé subía y bajaba en oleadas preocupantes. El silencio no existía allí. El viento del exterior hacía vibrar las láminas sueltas, creando un zumbido constante, fantasmal. Pero eran los ruidos de adentro los que erizaban la piel, crujidos secos, como pasos invisibles sobre el linóleo viejo, golpes suaves en las paredes, justo al lado de su cabeza, como si alguien del otro lado intentara comunicarse en clave Morse, y de vez en cuando ese susurro ininteligible que parecía brotar del suelo mismo. Camila apretaba el crucifijo deforme que había encontrado y repetía oraciones hasta que su garganta se secaba, luchando contra el sueño, temiendo que si cerraba los ojos, esa presencia oscura que don Pancho había mencionado se apoderaría de sus hijos. Cuando el primer rayo de sol atravesó la mugre de la ventana, Camila sintió un alivio tan profundo que casi llora. La luz del día no borraba la miseria del lugar, al contrario, la hacía más evidente, pero al menos disipaba las sombras alargadas que la habían aterrorizado durante horas. El despertar fue duro. Miguel y Valentina se levantaron tosiendo por el polvo. Juanito estaba pálido, débil, y su llanto era apenas un gemido ronco. Camila sabía que no podía quedarse paralizada. La acción era el único remedio contra la desesperación. «¡Arriba, mis valientes!», dijo con una energía que no sentía, aplaudiendo suavemente. «Hoy vamos a convertir este feo capullo en una mariposa. Miguel, necesito que juntes toda la basura grande en esa bolsa. Valentina, tú vas a ayudarme a sacudir los trapos afuera». No tenían escobas ni jabón, solo un poco de agua que Camila había conseguido llenar en una cubeta oxidada de un grifo público a medio kilómetro de distancia. Usó una camiseta vieja de su esposo, que guardaba con cariño, y la rasgó para hacer trapos. Fue un sacrificio doloroso, pero necesario. Con ese pedazo de tela empapado, comenzó la guerra contra 20 años de abandono. El proceso fue nauseabundo. Al mover los muebles empotrados, salían nubes negras de polvo y excremento de ratón. Había nidos de insectos en las alacenas y manchas de humedad que parecían mapas de países olvidados en el techo. El olor a encierro era tan fuerte que Camila tenía que salir cada 10 minutos a tomar aire fresco para no vomitar. Sus manos, ya maltratadas por el trabajo duro, se llenaron de rasguños y suciedad negra
que se metía bajo las uñas. Pero mientras tallaba las paredes con furia, Camila sentía algo más. No estaba solo limpiando mugre, sentía que estaba exorcizando el lugar. Cada pasada del trapo era una oración. «Por aquí no pasará el mal», decía mentalmente, mientras limpiaba el marco de la puerta. «Aquí solo habrá luz», pensaba al frotar con fuerza el vidrio de la ventana hasta que pudo ver el cielo azul y despejado de Sonora. Si tú también crees que limpiar tu hogar es una forma de orar y pedir bendiciones, comenta «Mi casa es de Dios» y comparte este video para que la bendición llegue a más hogares. Pasado el mediodía, el cansancio era brutal. Los niños, contagiados por la determinación de su madre, ayudaban como podían, aunque el hambre empezaba a hacerlos quejar. Camila les dio las últimas galletas que tenía y un poco de agua, prometiéndoles que por la tarde iría al pueblo a ver si conseguía algún trabajo lavando ropa o platos para traer comida caliente. Fue entonces cuando decidió enfrentar la parte más oscura del tráiler, el espacio debajo de la cama principal, esa estructura de madera podrida donde había encontrado el crucifijo la noche anterior. El aire allí olía a tierra mojada y a algo antiguo. Camila se arrodilló en el suelo, ignorando el dolor en sus rodillas, y metió la cabeza y los hombros en el hueco oscuro para limpiar el fondo. Su mano tropezó con algo duro. No era basura. Parecía una tabla suelta en el piso, pero al tocarla notó que tenía una hendidura, como si estuviera hecha para ser levantada. El corazón le dio un vuelco. ¿Sería allí donde se escondían las ratas? ¿O había algo más? Con la ayuda de un destornillador oxidado que encontró en un cajón, hizo palanca. La madera crujió y cedió, levantando una nube de polvo que la hizo toser violentamente. Esperó a que el aire se asentara y miró. No había ratas. Había un hueco, un doble fondo perfectamente construido entre el piso del tráiler y el chasis, y en ese hueco descansaba una caja de metal. Era una caja de galletas antigua, de esas de lámina gruesa, pero estaba sellada herméticamente con cera roja, derretida por todos los bordes, como si alguien hubiera querido proteger su contenido del aire, del tiempo y del olvido. «Miguel, ven a ver esto», llamó Camila con la voz temblorosa por la emoción. Sacó la caja con cuidado. Pesaba. La limpió con el borde de su falda, quitándole las capas de tierra hasta que el metal brilló tímidamente bajo la luz que entraba por la ventana recién lavada. Con el mismo destornillador y con mucho cuidado de no dañar lo que hubiera adentro, comenzó a raspar la cera seca. El sello cedió. Camila contuvo el aliento y levantó la tapa. Lo primero que vio no fue oro ni dinero. Fue un rostro sereno, moreno y lleno de amor. Era una imagen de la Virgen de Guadalupe, pero no era de papel ni de tela. Estaba repujada en una lámina de estaño, un trabajo artesanal exquisito, donde cada rayo de sol del manto de la Virgen parecía vibrar. A pesar de los años y el encierro, el estaño no estaba oxidado. Brillaba con una luz propia, casi plateada. Debajo de la imagen había un paquete de cartas atadas con una cinta de raso azul que extrañamente conservaba su color intenso, como si hubiera sido comprada ayer. Y debajo de las cartas, un rosario. Pero no un rosario cualquiera. Las cuentas parecían hechas de semillas secas, toscas y humildes, y la cruz era de madera tallada a mano, suave al tacto por el uso constante. Camila sacó la imagen de la Virgen y la sostuvo en sus manos. Al tocarla, sintió una corriente eléctrica recorrerle los brazos. No un choque doloroso, sino un calor reconfortante, como cuando se entra a una casa con chimenea después de estar bajo la lluvia. «Mira, mijo», susurró a Miguel mostrándole la imagen. «Es la Virgencita. Ella estaba aquí, escondida, esperándonos». La colocó con reverencia sobre la mesa que ya habían limpiado.
La imagen de estaño parecía presidir ahora el humilde remolque, transformando aquel espacio de miseria en algo diferente. La mirada de la Virgen, inclinada y dulce, parecía mirar directamente a Juanito, que dormía agitado en el rincón. Camila sintió que las lágrimas, esas que había estado conteniendo por pura fuerza de voluntad para no asustar a sus hijos, finalmente se desbordaban. Cayó de rodillas frente a la mesa, frente a esa imagen rescatada de la oscuridad. No le importó el suelo duro ni la mugre que aún quedaba en sus pantalones. Agarró el rosario de semillas entre sus manos y levantó el rostro bañado en llanto hacia la imagen. «Madrecita mía». Él sollozó y su voz se rompió en un grito ahogado que venía desde las entrañas de su maternidad herida. «Tú sabes lo que es ver a un hijo sufrir. Tú viste al tuyo en la cruz. Mírame a mí ahora, morenita. No tengo nada. Me quitaron mi casa, me quitaron a mi esposo, y tengo miedo de que la muerte me quite a mi Juanito». El silencio en el tráiler se hizo absoluto. Incluso el viento afuera pareció detenerse. «Te prometo, madre», continuó Camila, limpiándose las lágrimas con rabia, «que si tú nos ayudas a salir de esta, si tú sanas a mi niño y nos das un pan para comer, yo no dejaré que tu nombre se olvide en este lugar. Limpiaré cada rincón de este infierno y lo haré un cielo para ti, pero por favor, no me dejes sola. Dame una señal, dime que no estoy loca por haber traído a mis hijos aquí». Camila apoyó la frente en el borde de la mesa, agotada, vaciada por la súplica. Se quedó así unos minutos, respirando el olor a polvo y... ¿qué era eso? Por un segundo, un instante fugaz, le pareció oler a rosas. Fue tan sutil que pensó que lo había imaginado, un recuerdo de mejores tiempos. Se levantó, sintiéndose extrañamente más ligera. Tomó el trapo húmedo y con una delicadeza infinita terminó de limpiar la imagen de estaño, sacándole brillo hasta que pudo ver su propio reflejo cansado en el manto de la Virgen. «Bueno», dijo en voz alta, secándose la cara, «ya estás limpia, madrecita. Ahora nos toca a nosotros seguir luchando». Guardó las cartas en la caja por seguridad, sin leerlas aún, sintiendo que no era el momento, que la prioridad era la supervivencia inmediata. Pero esa noche, cuando el sol volvió a caer y el desierto se tiñó de violeta y negro, el tráiler ya no se sentía igual. Había miedo, sí. El frío seguía ahí. Pero en la mesa, brillando tenuemente con el reflejo de la luna, estaba Ela. Y Camila, abrazada a sus hijos, tuvo la extraña certeza de que esa noche el susurro bajo el piso no sería de amenaza, sino de compañía. Lo que no sabía Camila era que la verdadera prueba y la verdadera revelación llegarían a las 3 de la madrugada, cuando el velo entre el cielo y la tierra se hiciera tan delgado como la lámina de ese viejo remolque. La madrugada en el desierto de Sonora tiene un peso específico, una densidad que se siente en la piel. Es una hora en la que el mundo de los vivos parece detenerse y el desierto recupera su soledad milenaria. Dentro del remolque, el aire se había enfriado hasta convertirse en un vaho helado que salía de las bocas de Camila y sus hijos con cada respiración. La oscuridad era absoluta, densa, como tinta negra derramada en un vaso de agua. Camila dormía un sueño inquieto, fragmentado por el cansancio extremo y la preocupación latente. En su pesadilla, corría por un laberinto de lámina oxidada persiguiendo el llanto de Juanito, pero cada vez que abría una puerta, solo encontraba polvo y oscuridad. De repente, sus ojos se abrieron de golpe. No hubo una transición suave entre el sueño y la vigilia. Fue inmediato, un despertar lúcido, eléctrico. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una expectativa extraña, como cuando uno sabe que alguien acaba de entrar en la habitación. Se incorporó en el suelo, aguantando la respiración con los sentidos alerta.
Buscó a tientas el viejo reloj de pulsera de su difunto esposo que guardaba en el bolsillo de su pantalón. Apretó el pequeño botón lateral que encendía una luz verde tenue y moribunda. Las manecillas marcaban exactamente las 03:33 de la mañana. La hora muerta, pensó Camila, y un escalofrío recorrió su espalda. Las historias de su abuela inundaron su mente. La hora en que Cristo murió, la hora en que el mal se burla de la Santísima Trinidad. Instintivamente buscó a sus hijos en la penumbra. Miguel y Valentina dormían profundamente, hechos un ovillo. Juanito a su lado estaba quieto, demasiado quieto. El pánico la invadió. Se inclinó sobre el bebé para comprobar su respiración, temiendo lo peor. Pero antes de que sus manos tocaran la frente del niño, algo sucedió. Algo que desafiaba toda lógica. El olor. El remolque que horas antes apestaba a humedad rancia, a orina de ratón y a óxido viejo, comenzó a transformarse. Primero fue una nota sutil, como una brisa lejana, pero en cuestión de segundos el ambiente se saturó de un aroma intenso, embriagador y dulcísimo. No era olor a desinfectante ni a jabón barato, era olor a rosas, rosas frescas de Castilla, recién cortadas, mezcladas con el perfume profundo del jazmín y nardos. Era un olor vivo, húmedo, como si de repente, en medio de ese ataúd de metal oxidado, hubiera florecido un jardín celestial invisible. Camila aspiró profundamente, llenando sus pulmones de aquel aire milagroso. El olor a podrido había desaparecido por completo. ¿Cómo era posible? Las ventanas estaban cerradas, selladas con cinta. Afuera solo había arena y matorrales secos. Si alguna vez has sentido un aroma a flores en un momento de oración o angustia y no supiste de dónde venía, escribe «Gracias, Madre mía» en los comentarios. Esos regalos son caricias al alma que no debemos ignorar. Camila se quedó paralizada, de rodillas en el suelo duro. El miedo inicial, ese terror instintivo a lo desconocido, comenzó a disolverse. En su lugar, una paz inexplicable empezó a descender sobre ella, como una manta cálida y pesada que calmaba el temblor de sus manos. Entonces vio la luz. Provenía de la mesa de formica donde había dejado la imagen de estaño y la caja de cartas. Al principio, Camila pensó que era la luna filtrándose por alguna grieta, pero la luz no era blanca ni fría. Era un resplandor azulado, suave, líquido, que palpitaba con un ritmo lento como el latido de un corazón tranquilo. La luz emanaba directamente de la imagen de la Virgen de Guadalupe. El estaño, que por la tarde brillaba opacamente, ahora parecía tener vida propia. Los rayos grabados alrededor de la Virgen destellaban con tonos dorados que iluminaban las partículas de polvo suspendidas en el aire, haciéndolas parecer polvo de oro. Camila se arrastró de rodillas hacia la mesa, atraída como un imán hacia esa fuente de luz. No sentía miedo, era imposible sentir miedo ante tanta belleza. La luz azul bañaba las paredes manchadas de moho, y bajo ese resplandor las manchas feas parecían desaparecer, y el metal viejo adquiría la dignidad de la plata antigua. Al acercarse, un sonido comenzó a llenar el silencio del desierto. No era el viento, no eran los coyotes, era una voz, o tal vez muchas. Era un murmullo melódico, suave, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Camila aguzó el oído. No entendía las palabras, pero la cadencia le resultaba familiar. Sonaba como latín, o quizás una lengua indígena antigua, suave y gutural. Ave María, gratia plena. El canto era casi imperceptible, como el sonido del mar dentro de una caracola, pero resonaba en el pecho de Camila, vibrando en sus costillas. Era un arrullo, una canción de cuna cantada por una madre eterna para calmar a sus hijos cansados. Camila llegó frente a la imagen. La luz pulsaba con más fuerza ahora, iluminando el rostro de la Virgen repujada,
Y en ese momento, bajo esa luz sobrenatural, Camila vio algo que la hizo sollozar de gratitud. La luz no solo iluminaba la imagen, se extendía como un haz suave hacia el suelo, cubriendo el cuerpo de su pequeño Juanito. El bebé, bañado en ese resplandor azul y dorado, suspiró profundamente en su sueño. Su pecho se elevó y bajó con un ritmo tranquilo, sin los silbidos de la congestión que lo habían torturado días atrás. Camila tocó su frente. Estaba fresca. La fiebre había desaparecido. «¡Milagro!», susurró Camila con la voz ahogada. «¡Es un milagro!». Se postró rostro en tierra, sintiendo la vibración del suelo, que ya no era el crujido de la madera podrida, sino como si la tierra misma estuviera respondiendo a la presencia sagrada. «Gracias, madrecita. Gracias por no olvidarte de esta pobre viuda», lloró, pero sus lágrimas ya no eran de amargura, sino de una liberación dulce. Permaneció así, en adoración silenciosa, mientras el perfume de rosas se hacía más intenso, casi sólido, impregnando su ropa, su cabello, su piel. Sentía que esa fragancia estaba limpiando no solo el tráiler, sino su propia alma, borrando el dolor de la viudez, la humillación del desalojo, el terror al futuro. La luz azul comenzó a concentrarse en un punto específico de la mesa. Ya no iluminaba tanto la imagen, sino que ahora el foco estaba sobre la caja de metal abierta y el paquete de cartas atadas con la cinta azul. Camila levantó la vista. Sintió un impulso, una instrucción clara que no fue dicha con palabras, sino sembrada directamente en su corazón. «Lee, busca la verdad». Con manos temblorosas, pero guiada por una fuerza que le daba valentía, Camila tomó el paquete de cartas. La luz dorada parecía acariciar el papel amarillento, haciendo que la caligrafía antigua y elegante de los sobres fuera perfectamente legible en la oscuridad. Desató la cinta azul con cuidado. El lazo se deshizo suavemente, como si hubiera estado esperando ese momento durante décadas. Camila tomó la primera carta. El papel crujió. Al abrirla, la luz pulsante se estabilizó, convirtiéndose en una lámpara perfecta para su lectura. El canto en latín se desvaneció lentamente, dejando solo el eco de una paz profunda y el aroma persistente de las flores. Camila comenzó a leer. «Querida Madre del Cielo, mi única confidente en este encierro». La letra era firme, pero cargada de emoción. No era la escritura de una loca, como había dicho don Pancho. Era la letra de una mujer culta, lúcida, pero profundamente herida. A medida que sus ojos recorrían las líneas escritas hace tantos años, Camila sintió que la presencia a su lado cambiaba. Ya no era solo la Virgen. Sentía la presencia de Esperanza, la antigua dueña, pero no como un fantasma aterrador, sino como una hermana en el dolor que se sentaba a su lado para contarle su historia. La luz azul empezó a parpadear suavemente, indicando que el momento de la revelación había comenzado, pero también avisando que la madrugada avanzaba. Camila leyó la primera página, luego la segunda. Sus ojos se abrían con asombro. Lo que estaba leyendo no eran simples oraciones, era el testimonio de una injusticia atroz. Esperanza hablaba de un hombre, un padrino poderoso del pueblo, que la había acosado para quitarle las tierras que heredó de su padre. Hablaba de amenazas, de cómo mataron a su ganado, de cómo la aislaron hasta que el pueblo entero la creyó demente. Pero había algo más. En la postdata de la primera carta, Esperanza mencionaba un nombre que Camila conocía, un apellido que aún resonaba con poder en la región de Sonora. La luz comenzó a atenuarse. El olor a rosas, aunque seguía presente, se volvió más suave, mezclándose ahora con el olor fresco del amanecer que se acercaba. Camila miró el reloj.
Eran las 04:15. Habían pasado 45 minutos, pero le parecieron segundos. Guardó la carta con reverencia, miró a la imagen de la Virgen, que ahora volvía a ser de estaño, aunque Camila sabía que ya nunca la vería como un simple objeto de metal. Había sido un portal, un faro en su noche más oscura. Se acercó a Juanito y lo besó en la frente fresca y sana. Luego besó a Miguel y a Valentina. Se sentía invencible. Tenía a Dios de su lado, tenía la salud de su hijo y ahora tenía un misterio que resolver. La loca del tráiler no estaba loca. Y Camila Flores, la viuda pobre, acababa de ser reclutada por el cielo para limpiar su nombre. Cuando el sol salió finalmente, iluminando el desierto con su luz naranja y brutal, Camila ya no vio un terreno baldío y hostil. Vio un campo de batalla donde ella iba a luchar. Se preparó un café aguado con lo último que le quedaba. Se alisó el cabello y miró decidida hacia el pueblo que se vislumbraba a lo lejos. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber quién era doña Esperanza y, sobre todo, necesitaba encontrar a alguien que recordara la verdad antes de que el tiempo la hubiera borrado por completo. Si sientes que Dios te está preparando para una misión importante en tu vida, no tengas miedo. Él te dará las señales como se las dio a Camila. Comparte este capítulo con alguien que necesite fe y prepárate, porque la verdad está a punto de salir a la luz. Con el sol de la mañana bañando el desierto, el mundo parecía diferente para Camila. No porque el paisaje hubiera cambiado. La tierra seguía siendo árida y los cactus seguían alzando sus brazos espinosos al cielo, sino porque el milagro de la madrugada le había inyectado una fuerza nueva, un acero en la columna vertebral que no sentía desde antes de la muerte de su esposo. Juanito reía en sus brazos, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, sin rastro de la fiebre que lo consumía apenas unas horas antes. Aquel bebé sano era su estandarte, la prueba viviente de que no estaba sola en esa batalla. Cerró el remolque con la llave oxidada, persignándose frente a la puerta de metal, y emprendió el camino hacia el pueblo de San Pedro de la Cueva, la comunidad más cercana. Necesitaba respuestas. Las cartas de doña Esperanza ardían en su memoria, pero necesitaba ponerles rostro y contexto a esas palabras de dolor y fe. El pueblo era pequeño, de esos donde el tiempo parece estancado en el polvo de sus calles. Casas de adobe pintadas de colores deslavados, perros flacos durmiendo a la sombra de los portales y ancianos sentados en sillas de plástico viendo la vida pasar con lentitud. Camila sabía que en lugares así la memoria es larga y los secretos, aunque guardados bajo llave, siempre tienen un guardián. Se dirigió directamente a la iglesia, una construcción antigua de piedra con una torre campanario que había sobrevivido a revoluciones y terremotos. Si alguien sabía la verdad sobre la vida y la muerte, sobre los santos y los pecadores del pueblo, ese tenía que ser el cura. Al entrar, el cambio de temperatura fue un alivio bendito. El interior del templo estaba fresco, oliendo a cera derretida, incienso antiguo y madera vieja. Camila se arrodilló brevemente frente al altar mayor, agradeciendo una vez más por la salud de su hijo, y luego se dirigió hacia la sacristía. Allí encontró al padre Anselmo. Era un hombre muy anciano, encorvado por el peso de los años, con el cabello blanco como la nieve y unas manos temblorosas que sostenían un breviario desgastado. Sus ojos, nublados por las cataratas, se entornaron al ver la silueta de Camila en el umbral. «Buenos días, padre», dijo Camila con voz respetuosa. «Buenos días, hija. ¿En qué puedo servirte? ¿Buscas confesión?», preguntó el sacerdote con voz cascada pero amable. «Busco la verdad, padre. Vengo del remolque de doña Esperanza, el que está en el terreno baldío, al final del camino viejo». El efecto de ese nombre fue inmediato. El padre Anselmo se tensó visiblemente.
Dejó el libro sobre la mesa con un golpe seco y se quitó los lentes, limpiándolos con nerviosismo en su sotana. Hubo un silencio largo, pesado, solo roto por el zumbido de una mosca solitaria. «Nadie ha vivido allí en 20 años», murmuró el anciano, evitando la mirada de Camila. Ese lugar tiene una historia triste. Dicen que está maldito». «No está maldito, padre», interrumpió Camila con firmeza, acercándose un paso. «Está bendito. Mi hijo se estaba muriendo de fiebre y anoche, en ese remolque, sanó. Sentí olor a rosas, padre, y encontré esto». Camila sacó de su bolso una de las cartas que había encontrado en la caja de metal. Se la extendió al sacerdote. El viejo la tomó con manos temblorosas. Al reconocer la caligrafía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo. «Es su letra». «Dios mío, es su letra», susurró, acariciando el papel como si fuera una reliquia sagrada. «Esperanza, mi pobre niña santa. Padre, por favor, dígame quién era ella. Don Pancho me dijo que estaba loca, que hablaba con las sombras, pero lo que yo leí en esa carta no es de una loca, es de una mujer que sufría. Necesito saber». El padre Anselmo suspiró profundamente, un suspiro que parecía sacar el polvo de décadas de silencio. Hizo un gesto para que Camila se sentara en un banco de madera frente a él. «Esperanza no estaba loca, hija. Esperanza era la mujer más devota y buena que ha pisado esta tierra seca, pero cometió un pecado imperdonable a los ojos de los hombres codiciosos. Era dueña de algo que ellos deseaban más que a su propia alma». El sacerdote comenzó a relatar la historia, y mientras hablaba, Camila sentía que las piezas del rompecabezas encajaban con un chasquido doloroso. Esperanza era la única hija de una familia antigua. Al morir sus padres, heredó esas tierras. Pero no eran tierras baldías como se ven ahora. Debajo de esa costra de tierra seca, hija, pasa un río subterráneo, un manantial antiguo. El agua es vida en el desierto, y el agua es poder. Don Rogelio, el cacique de la región, el dueño de la hacienda grande, quería esas tierras para sus cultivos de nogal. Le ofreció dinero, pero Esperanza se negó, no por avaricia, sino porque su padre le había hecho jurar que ese manantial debía ser libre para el pueblo, no para enriquecer a un solo hombre. Camila escuchaba fascinada, apretando a Juanito contra su pecho. «Entonces empezó el calvario», continuó el padre, bajando la voz como si las paredes oyeran. Don Rogelio era poderoso. Compró a las autoridades, compró a los vecinos. Empezaron a correr rumores. Decían que Esperanza practicaba brujería porque rezaba en el campo a altas horas de la noche. Le envenenaron sus animales, le cortaron el suministro de luz, la aislaron. La gente, por miedo a don Rogelio, dejó de hablarle. La voz del cura se quebró. Yo era joven y cobarde. El obispo me prohibió intervenir. Dijo que no debíamos meternos en pleitos de tierras y la dejamos sola. Una lágrima rodó por la mejilla arrugada del anciano. La encerraron en su propia propiedad. Ella se mudó a ese remolque cuando le quemaron la casa grande, y ahí vivió sus últimos años. La gente decía que hablaba sola, pero tú y yo sabemos con quién hablaba, ¿verdad? «Hablaba con la Virgen», completó Camila, sintiendo un nudo en la garganta. «Así es. Ella ofrecía su soledad y su sufrimiento por la conversión de sus enemigos. Murió sola, hija. La encontraron 3 días después, con el rosario en la mano y una sonrisa en los labios. Don Rogelio intentó quedarse con el terreno, pero Esperanza fue lista. Escondió las escrituras. Nadie nunca las encontró. Sin papeles, el terreno quedó en un limbo legal, intestado, y nadie se atrevió a tocarlo por la fama de maldito que el mismo don Rogelio se encargó de inventar para que nadie más buscara el tesoro.
Si esta historia de injusticia te conmueve y crees que la verdad de Dios siempre sale a la luz, escribe justicia divina en los comentarios. Ayúdanos a que este mensaje llegue a quienes necesitan esperanza. Camila sentía que la sangre le hervía. La injusticia cometida contra esa mujer resonaba con sus propias injusticias. A ella también le habían quitado todo. A ella también la habían mirado con desprecio. «Padre», dijo Camila con determinación, «yo encontré algo más que cartas. Encontré una promesa». Esperanza escribió que la Virgen enviaría a alguien. Y yo creo que soy yo. Necesito encontrar esas escrituras. Necesito que se sepa la verdad y que ese terreno sea lo que ella quería. Un lugar de vida, no de muerte. El padre Anselmo la miró fijamente. Sus ojos nublados parecieron aclararse por un momento, viendo más allá de la ropa humilde y el aspecto cansado de Camila. Vio la misma chispa de fe que había visto en Esperanza 40 años atrás. Se levantó con dificultad y caminó hacia un viejo armario de madera tallada al fondo de la sacristía. Buscó en un cajón secreto, moviendo varios libros litúrgicos polvorientos. Regresó con un pequeño objeto en las manos. Era un devocionario antiguo, con las tapas de piel negra gastadas por el uso. El día antes de morir, Esperanza vino a verme, dijo el padre, entregándole el librito a Camila. Se confesó. Me dijo que sabía que su tiempo había terminado. Me dio este libro. Me dijo, «Padre, guárdelo. Llegará el día en que una madre con 3 hijos vendrá a preguntar. Déselo a ella. Ahí está la llave». Camila tomó el devocionario. Sus manos temblaban. Al abrirlo, no encontró una llave de metal. Encontró una fotografía en blanco y negro, vieja y amarillenta, guardada entre las páginas del Magnificat. En la foto se veía a una Esperanza joven, sonriente, parada junto al remolque que entonces lucía nuevo y brillante. Pero lo importante no era ella, sino lo que señalaba. Su mano apuntaba hacia el suelo, justo debajo de la estructura metálica del enganche del remolque, donde había una piedra grande y extraña, con forma de corazón natural. Al reverso de la foto, con la misma letra elegante de las cartas, había una inscripción. Donde el corazón de piedra descansa, la verdad espera ser desenterrada. No busques oro, busca la libertad. Camila miró al sacerdote. Entendió perfectamente. «Sé dónde es», dijo ella. «He visto esa piedra. Está medio enterrada por la arena, pero está ahí, justo en la entrada». El padre Anselmo le puso una mano sobre el hombro. «Hija, ten cuidado. Don Rogelio murió hace años, pero su hijo, don Ernesto, es el alcalde actual. Tiene la misma codicia que su padre. Si se entera de que estás buscando las escrituras, no se detendrá ante nada. La maldad cambia de rostro, pero no de intención». «No tengo miedo, padre», respondió Camila, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «Tengo a la Virgen de mi lado. Y ahora tengo a Esperanza». Antes de irse, Camila dejó unas pocas monedas en el cepillo de las ánimas. Eran casi las últimas que le quedaban, pero sabía que la providencia no la dejaría caer. Salió de la iglesia con el sol del mediodía cayendo a plomo, pero ya no le quemaba. Ahora, ese sol era la luz que iluminaría su búsqueda. El camino de regreso al remolque se sintió más corto. Miguel y Valentina iban jugando, contagiados por el ánimo de su madre, pero Camila iba con la mente fija en esa piedra en forma de corazón. Al llegar al terreno baldío, lo primero que hizo fue buscar la piedra. Allí estaba, tal como en la foto, aunque cubierta de maleza seca y tierra. Parecía una simple roca del desierto, ignorada por todos durante años. Pero para Camila era la X en el mapa del tesoro. Dejó a Juanito dormido en el interior fresco del remolque, que seguía oliendo suavemente a rosas, y buscó la única herramienta que tenía, una pala de jardinería vieja y oxidada que había encontrado entre la basura del día anterior.
Se paró frente a la piedra corazón. Se persignó. «Doña Esperanza», susurró al viento caliente, «vamos a sacar tu verdad a la luz». Clavó la pala en la tierra dura. El sonido metálico resonó en el silencio del desierto como la campana que anuncia el inicio de la batalla final. Sabía que sus manos se llenarían de ampollas, sabía que le dolería la espalda, pero no pararía. No pararía hasta tener la prueba que cambiaría el destino de sus hijos y limpiaría la memoria de la santa olvidada del desierto. Pero lo que Camila no sabía era que, desde una camioneta negra estacionada a lo lejos en la carretera, unos ojos vigilaban cada uno de sus movimientos. El hijo del cacique ya sabía que el remolque estaba ocupado, y no estaba dispuesto a dejar que una muerta de hambre desenterrara los secretos que su familia había guardado con sangre. El sonido de la pala rompiendo la tierra seca era seco, rítmico, casi hipnótico, bajo el sol inclemente de las 2 de la tarde. Cras, cras, cras. Camila sentía que los brazos se le iban a desprender de los hombros. El sudor le bajaba por la frente, escociéndole los ojos, y la blusa se le pegaba a la espalda como una segunda piel ardiente. Llevaba 2 horas cavando bajo la piedra con forma de corazón, justo donde la foto de Doña Esperanza indicaba, pero la tierra del desierto de Sonora es celosa y dura. No entrega sus secretos fácilmente. Miguel, con su carita manchada de tierra, intentaba ayudar quitando las piedras más pequeñas con sus manos desnudas, imitando la determinación de su madre. Valentina abanicaba a Juanito con un cartón a la sombra del remolque, cantándole desafinadamente para mantenerlo tranquilo. «Mamá, ¿y si no hay nada?», preguntó Miguel, deteniéndose un momento para limpiarse el sudor con el antebrazo. «¿Y si el viejo tenía razón y solo estamos haciendo hoyos a lo tonto?». Camila se apoyó en el mango de la pala, respirando con dificultad. El corazón le martilleaba en las sienes. La duda, ese enemigo silencioso, intentó colarse en su mente. Miró sus manos ampolladas, miró el agujero de medio metro que solo mostraba raíces secas y piedras. «No, mijo», respondió, aunque su propia voz tembló un poco. «La Virgen no nos trajo hasta aquí para burlarse de nosotros. Doña Esperanza no escribió esas cartas por locura. Hay algo aquí, lo siento en mis huesos». Volvió a levantar la pala. Esta vez no cavó con fuerza física, sino con fuerza espiritual. «Por mis hijos, madrecita, por mis hijos», repetía mentalmente, como un mantra con cada golpe. Y entonces sucedió. ¡Clank! El sonido fue diferente. No fue el golpe sordo contra la roca o la tierra compacta. Fue un sonido hueco, metálico, que resonó con una vibración extraña a través del mango de madera hasta las manos de Camila. Miguel abrió los ojos como platos. «¿Escuchaste eso, mamá?». Camila asintió, incapaz de hablar. Se arrodilló en la tierra caliente, ignorando el dolor en sus rodillas, y comenzó a escarbar frenéticamente con las manos, apartando la tierra suelta. Miguel se unió a ella, sus dedos pequeños trabajando tan rápido como los de ella. Poco a poco emergió una superficie. No era madera podrida, era metal, una superficie oscura, oxidada por fuera pero sólida. Parecía la tapa de un baúl pequeño o una caja fuerte antigua de hierro forjado. «Ayúdame, Miguel», jadeó Camila. «Tenemos que desenterrar los bordes». Madre e hijo trabajaron como uno solo, olvidando el calor, el hambre y el cansancio. Cuando finalmente liberaron la caja de la prisión de tierra, Camila intentó levantarla. Pesaba una barbaridad. Tuvieron que hacer palanca con la pala hasta que lograron sacarla del hoyo y dejarla caer sobre la arena con un golpe pesado. Estaba envuelta en varias capas de hule grueso, lo que había protegido el metal de la corrosión total. Camila cortó el hule con una piedra afilada, sus manos temblando de anticipación. Al quitar la última capa,
Quedó al descubierto una caja fuerte portátil, de esas que usaban los hacendados antiguos, con una cerradura de combinación y una ranura para una llave maestra. Camila se quedó helada. No tenía la llave, y mucho menos la combinación. «Virgencita, no me hagas esto», susurró, sintiendo las lágrimas de frustración agolparse en sus ojos. «Estamos tan cerca». Fue entonces cuando recordó el rosario de semillas y madera que había encontrado junto a las cartas en la primera caja, la que estaba dentro del remolque. Recordó que la cruz de madera era inusualmente gruesa, tosca. «Espérame aquí», gritó, y corrió hacia el remolque. Entró como un torbellino, asustando a Valentina. Agarró el rosario de la mesa donde descansaba la imagen de la Virgen. Sus dedos recorrieron la cruz de madera. Al apretarla con fuerza, sintió que algo se movía en la base del crucifijo. Había una pequeña ranura, casi invisible. Con la uña empujó una pequeña tapa de madera deslizable. Dentro del hueco de la cruz cayó una llave pequeña, de hierro, con una forma intrincada. «Gracias, doña Esperanza», gritó Camila, besando el rosario. «Qué lista eras, mujer de Dios». Corrió de vuelta al agujero. Miguel la miraba con expectación. Camila introdujo la llave en la cerradura de la caja fuerte. Entró suavemente, como si hubiera sido aceitada ayer. Giró la llave. Clic. El mecanismo interno, protegido durante décadas, se liberó. Camila levantó la pesada tapa de hierro. El sol de la tarde iluminó el contenido, y por un momento el destello los cegó. No estaba llena de joyas de fantasía. Lo primero que vieron fueron monedas. Cientos de monedas de plata maciza, pesos fuertes de principios de siglo, de esos que valen una fortuna no solo por el metal, sino por la historia. Brillaban con una luz blanca y pura, prometiendo el fin del hambre, el fin de las deudas, el fin del miedo. «Mamá, es dinero de verdad», exclamó Miguel tocando una moneda con reverencia. «Somos ricos». Pero Camila apartó la mirada de la plata. Sus ojos buscaban algo más valioso. Y allí estaba, debajo de las monedas, protegido en una carpeta de cuero repujado. Sacó la carpeta y la abrió. Eran documentos legales, papel sellado con timbres oficiales antiguos. Escritura de propiedad, Rancho La Esperanza. Y junto a la escritura, un mapa topográfico doblado. Camila lo desplegó. El mapa mostraba el terreno baldío, pero marcado con una línea azul gruesa que cruzaba justo por debajo. El acuífero. El manantial del que había hablado el padre Anselmo. Y encima de todo, una carta más. Un sobre blanco sellado con cera roja, con una sola palabra escrita en el frente. Heredera. Camila sintió que el mundo se detenía. Esa carta era para ella. Abrió el sobre con manos que ya no sentían el cansancio. Si alguna vez has sentido que Dios te tiene reservada una bendición que ni tú mismo imaginas y que llegará en el momento justo, escribe «Yo recibo mi milagro» en los comentarios. Decreta que tu tiempo de victoria está cerca. Camila comenzó a leer en voz alta para que sus hijos, el desierto y el cielo escucharan. A ti, mujer valiente que has llegado hasta aquí guiada por la Virgen. Si estás leyendo esto, es porque has superado el miedo. Has limpiado mi hogar y has escuchado mi voz. Mi nombre fue Esperanza, y fui juzgada por los hombres, pero amada por Dios. Me quitaron todo en vida, pero no pudieron quitarme esto. Estas monedas de plata son los ahorros de toda una vida de mi familia. Son tuyas. Úsalas para levantar a tus hijos, para que nunca más tengan que bajar la cabeza ante nadie por un pedazo de pan. Pero el verdadero tesoro no es la plata, es el agua. Debajo de tus pies corre un río de vida. El cacique quería esta agua para regar sus nogales y vender la cara. Yo la defendí con mi vida para que fuera libre. Te dejo estas tierras, legalmente tuyas con esta escritura que nadie pudo encontrar, con una sola condición: no dejes que la codicia seque tu corazón.
Cuando extraigas el agua, que una parte sea siempre para los sedientos, para los viajeros, para los que no tienen nada. Haz de este lugar un oasis. La Virgen me prometió en sueños que vendría una madre con 3 hijos, que ella sería mi justicia. Tú eres mi justicia, hija mía. No temas al hombre poderoso que vendrá a reclamar. La Virgen peleará por ti, con amor eterno, esperanza. Camila dejó caer la carta sobre su regazo y rompió a llorar. Pero no era el llanto desesperado de la noche anterior. Era un llanto de liberación. Abrazó a Miguel y Valentina, al verlos, corrió con Juanito en brazos para unirse al abrazo familiar en medio de la tierra removida. «Somos dueños de esto, mis niños», sollozó Camila, besando sus cabezas sucias de tierra. «Ya nadie nos va a correr, esta es nuestra casa y vamos a cumplir la promesa». De repente, una brisa fresca sopló de la nada, agitando el cabello de Camila y haciendo volar un poco de arena. El olor a rosas volvió, intenso, poderoso, en pleno día y bajo el sol abierto. No venía del remolque esta vez, venía de todas partes, como si el desierto mismo estuviera celebrando. Camila se puso de pie, sosteniendo la escritura en una mano y una moneda de plata en la otra. Se sentía poderosa, se sentía madre, se sentía hija de Dios. Miró hacia el horizonte, hacia donde se veía la carretera. Sabía que la batalla legal sería dura, sabía que el hijo de don Rogelio vendría. Pero al tocar el papel antiguo de la escritura, sintió una certeza inquebrantable. Ya no era la viuda pobre que pedía limosna, era la guardiana del manantial. Era la protegida de la Virgen de Guadalupe. Guardó todo en la caja fuerte y la cargó, con una fuerza que no sabía que tenía, de vuelta al remolque. Esa noche no dormirían con miedo, esa noche dormirían custodiando un futuro. Pero la paz dura poco cuando la codicia acecha. Mientras Camila celebraba con sus hijos, comiendo un banquete improvisado con las provisiones que había podido comprar en el pueblo, a lo lejos, el rugido de un motor potente se acercaba por el camino de tierra. Una camioneta 4x4, brillante y agresiva, levantaba una nube de polvo que presagiaba tormenta. El cético, el poderoso, el enemigo estaba llegando, y traía consigo la prueba más difícil para la fe de Camila, la prueba del poder humano contra el poder divino. El polvo que levantaba la camioneta negra no era natural. Parecía una tormenta oscura que avanzaba para tragarse la poca luz de esperanza que Camila acababa de encender. El rugido del motor, un V8 potente y agresivo, rompió la paz del desierto, haciendo que los pájaros que empezaban a anidar en el remolque salieran volando asustados. Camila salió del tráiler, apretando la escritura original contra su pecho como si fuera un escudo. Miguel y Valentina se quedaron en la puerta, con los ojos llenos de miedo, abrazando a Juanito. «Quédense adentro y recen», les ordenó Camila sin voltear, con la vista fija en el vehículo que frenaba bruscamente a escasos metros de la Piedra Corazón, levantando una cortina de tierra que le llenó la boca de sabor a arena. La puerta del conductor se abrió. Bajó un hombre alto, robusto, vestido con una guayabera blanca impecable que contrastaba violentamente con la miseria del entorno. Llevaba botas de piel de avestruz y unas gafas oscuras que ocultaban sus ojos, pero no su arrogancia. Era don Ernesto, el alcalde del pueblo y heredero del cacique que había arruinado la vida de doña Esperanza. Junto a él bajó un hombre más bajo, con un maletín y cara de pocos amigos, el licenciado Morales, conocido en el pueblo por torcer la ley hasta romperla a favor de los ricos. Y detrás, en una patrulla que había llegado en silencio, 2 policías locales con las manos en las armas. «Vaya, vaya», dijo don Ernesto, quitándose las gafas y mirando el remolque con una mueca de asco. «Me dijeron que una paracaidista se había metido en mis terrenos, pero no imaginé que fuera tan descarada». «No soy ninguna paracaidista»,
respondió Camila, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. Sus piernas temblaban, pero su espíritu estaba anclado en la fe. Soy la dueña legítima. Compré este remolque y tengo los papeles de la tierra. Don Ernesto soltó una carcajada seca que resonó como un latigazo. ¿Dueña? Miró al abogado y ambos rieron. Escúchame bien, muerta de hambre. Estas tierras eran de mi padre. Esa vieja loca que murió aquí no tenía derecho a nada. Y tú, mucho menos. Tengo reportes de que estás haciendo excavaciones ilegales, buscando oro, plata. Todo lo que salga de este suelo es propiedad del municipio, o sea, mía. El abogado dio un paso adelante, sacando un papel oficial. Señora Flores, tenemos una orden de desalojo inmediato por riesgo sanitario y ocupación ilegal. Este remolque es un foco de infección. Vamos a demolerlo ahora mismo. Tiene 5 minutos para sacar sus trapos y largarse. ¡No!, gritó Camila levantando la carpeta de cuero. «Tengo la escritura. Doña Esperanza me la dejó. Aquí dice que el terreno es de quien posea este documento». Don Ernesto se acercó peligrosamente a ella, invadiendo su espacio personal. Olía a colonia cara y a tabaco, un olor que intentaba sofocar el aroma a rosas que aún persistía en el aire, aunque él parecía no notarlo. «Ese papel no vale nada si yo digo que es falso», susurró con veneno, arrebatándole la carpeta de un manotazo. Ni siquiera la abrió. La tiró al suelo y la pisó con su bota de lujo, hundiendo la historia de Esperanza en el polvo. «En este pueblo, la ley soy yo. Y no creo en cuentos de viejas locas ni en milagritos de vírgenes. Aquí manda el dinero y el poder». Camila sintió que el mundo se le venía encima. La impotencia le quemaba la garganta. ¿De qué servía el milagro de la noche anterior si el mal humano tenía tanta fuerza a plena luz del día? «Policías, saquen a los escuincles del tráiler», ordenó Ernesto, chasqueando los dedos. «Y traigan la cadena para enganchar esa chatarra a mi camioneta. Me la voy a llevar al deshuesadero personalmente. No toquen a mis hijos», gritó Camila intentando correr hacia la puerta, pero uno de los policías la sujetó del brazo con fuerza. «Suélteme, Virgencita, ayúdanos», suplicó Camila forcejeando. Don Ernesto se rió de nuevo. «Grita todo lo que quieras. Tu Virgen no te escucha aquí. Este es un lugar maldito, ¿no te lo dijeron? Aquí solo hay tierra seca y miseria». En ese momento, una pequeña multitud comenzó a llegar por el camino. Eran vecinos del pueblo, alertados por el rumor de las monedas de plata y la movilización de la policía. Entre ellos estaba el padre Anselmo, caminando lo más rápido que sus viejas piernas le permitían, apoyado en un bastón. «¡Detente, Ernesto!», gritó el cura con voz jadeante. «Estás cometiendo un sacrilegio». «Padre, no se meta», advirtió el alcalde sin perder la compostura. «Estoy limpiando el pueblo de invasores y charlatanes. Esta mujer dice que la Virgen se le apareció. Es una estafa para sacar dinero a la gente ignorante». El alcalde caminó hacia el remolque. Quería demostrar su poder. Quería entrar él mismo y sacar a los niños para humillar a Camila frente a todos. Subió el primer escalón de metal. «¡Fuera de aquí, ratas!», gritó hacia adentro. Pero entonces algo sucedió. Cuando la mano de don Ernesto tocó el marco de la puerta para impulsarse, soltó un grito de dolor y retiró la mano como si hubiera tocado una plancha al rojo vivo. «¡Ah!», bramó mirando su palma. Estaba roja, pero no quemada por calor, sino como si una descarga eléctrica lo hubiera rechazado. «¿Qué demonios?», balbuceó retrocediendo. El cielo, que estaba despejado y azul, de repente se oscureció justo encima del terreno. No eran nubes de lluvia negra, era una nube extraña, dorada y blanca, que se formó en cuestión de segundos sobre el remolque. El viento se detuvo por completo. El silencio cayó sobre la multitud, sobre los policías y sobre el mismo alcalde arrogante.
Si crees que Dios tiene el poder de detener cualquier injusticia en el momento exacto, escribe «Dios es mi juez» y comparte esto para avergonzar al enemigo. Desde el interior de la tierra comenzó un estruendo. No era un terremoto violento, sino una vibración profunda, como si el desierto estuviera despertando de un sueño de siglos. El sonido venía de abajo, justo donde Camila y Miguel habían cavado el hoyo para sacar la caja fuerte. Don Ernesto, pálido, miraba el suelo. «¿Qué está pasando?», preguntó el licenciado Morales, retrocediendo con miedo. De repente, del agujero bajo la piedra corazón, no salió polvo, salió un chorro de agua. No fue un goteo. Fue una explosión de agua cristalina que se elevó 3 metros en el aire como un geyser bendito, mojando a don Ernesto y a sus secuaces. Pero lo más impresionante no fue el agua en sí, sino lo que traía consigo. El agua olía a rosas. Un perfume tan intenso, tan puro y celestial, inundó todo el terreno baldío, llegando hasta las narices de los curiosos que estaban a 50 metros. La gente comenzó a caer de rodillas. «Es un milagro», gritó una mujer del pueblo. «Huele a la Virgen». Don Ernesto intentaba limpiarse el agua de la cara, pero estaba aterrorizado. El chorro de agua, al caer sobre la tierra seca, no formaba lodo. Donde tocaba el suelo, instantáneamente brotaban flores. Pequeñas flores silvestres, blancas y azules, rompían la costra dura del desierto en segundos, creando una alfombra viva alrededor del remolque. Camila, que había sido soltada por el policía, quien ahora estaba persignándose frenéticamente, corrió hacia sus hijos que habían salido a ver el espectáculo. «¡Miren!», señaló Miguel. «El tráiler». El viejo remolque de lámina oxidada estaba brillando. El óxido parecía estar transmutándose bajo la luz del sol y el agua. La imagen de la Virgen de Guadalupe, que Camila había dejado en la mesa, ahora era visible a través de la ventana, emitiendo esa luz azul pulsante que era tan fuerte que se veía incluso a plena luz del día. Don Ernesto, empapado y temblando, miró a Camila. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo un terror primitivo ante lo divino que no podía comprar ni mandar. Esto es un truco», tartamudeó, pero nadie le creía, ni siquiera él mismo. El padre Anselmo se acercó al alcalde sin miedo y levantó su bastón señalando el manantial que brotaba sin cesar. «Ernesto», dijo el cura con voz de trueno, «quítate las botas. Estás pisando tierra santa. Esta agua es las lágrimas de esperanza y la fe de Camila. Si te atreves a tocar a esta familia de nuevo, el juicio de Dios caerá sobre ti, no con agua, sino con fuego». El alcalde, humillado ante su propio pueblo, ante la policía y ante la evidencia irrefutable de un poder superior, no dijo nada. Hizo una señal torpe a sus hombres, se subió a su camioneta mojada, resbalándose en el estribo por el nerviosismo, y arrancó el motor. El abogado y la policía lo siguieron, huyendo del lugar como cucarachas cuando se enciende la luz. La multitud estalló en vivas y aplausos. Corrieron hacia Camila, no para juzgarla, sino para tocarla, para pedirle que rezara por ellos, para tocar el agua milagrosa. Camila se arrodilló junto al manantial que brotaba con fuerza. Tomó un poco de agua en sus manos ahuecadas. Estaba fresca, dulce. Se la dio a beber a Juanito, luego a Miguel y a Valentina. «Beban, hijos míos», dijo llorando de alegría. «Esta es el agua de la vida. Nunca más tendremos sed». El cético había sido derrotado sin violencia, sin gritos de odio. Había sido derrotado por la belleza pura de un milagro. La noticia voló más rápido que el viento. En el remolque de la loca, la Virgen había hecho brotar un río de rosas. Esa tarde, nadie en San Pedro de la Cueva trabajó. Todos fueron al terreno de Camila. Llevaron botellas, cubetas, jarros, y Camila, recordando la carta de esperanza, que una parte sea siempre para los sedientos, no le cobró un centavo a nadie.
Dejó que todos bebieran, que todos se lavaran, que todos creyeran. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de morado y oro, Camila miró su remolque. Ya no parecía chatarra. Rodeado de flores frescas y agua corriente, parecía el palacio más hermoso del mundo. Pero el milagro físico era solo el comienzo. Entre la multitud había llegado alguien más, una mujer joven, pálida, en silla de ruedas, empujada por una madre con ojos desesperados. La fama del agua de rosas apenas comenzaba y traería la prueba definitiva de que aquel lugar no era solo un refugio, sino un hospital para el alma y el cuerpo. La noticia del manantial que brotó en el desierto corrió más rápido que el fuego en la hierba seca. En cuestión de días, el terreno baldío de Don Pancho, ese rincón olvidado donde solo habitaban el polvo y los recuerdos tristes de Doña Esperanza, se transformó en el epicentro de la fe para todo el estado de Sonora. Ya no era un lugar de muerte, era un hormiguero de vida. Desde la carretera se podía ver una fila interminable de personas, ancianas con rebozos negros rezando el rosario, campesinos con sombreros en mano agradeciendo por las cosechas, y madres, muchas madres, cargando a sus hijos con la misma mirada de súplica que Camila tenía apenas unos días atrás. Camila apenas dormía, pero extrañamente no sentía cansancio. Una energía que no era suya la mantenía en pie. Había colocado una mesa larga afuera del remolque, cubierta con un mantel blanco bordado que una vecina le regaló, y allí, día y noche, servía el agua del manantial en vasos de plástico, en botellas de refresco lavadas, en lo que la gente trajera. No cobraba ni un peso. La plata que había encontrado era suficiente para vivir con dignidad el resto de sus días. El agua era de Dios, y lo de Dios no se vende. Pero la verdadera prueba, el momento que definiría si aquello era solo un fenómeno curioso o una intervención divina definitiva, llegó un jueves por la tarde, cuando el cielo estaba pintado de un naranja quemado y el calor empezaba a ceder. Una camioneta vieja, adaptada como ambulancia rural, se abrió paso entre la multitud, tocando el claxon con urgencia. La gente, molesta al principio, se apartó al ver el logotipo en la puerta. Clínica San Rafael, cuidados paliativos. El silencio se hizo pesado, respetuoso y temeroso. Todos sabían lo que significaba ese vehículo. Era el transporte de los que ya no tienen remedio, de los que los hospitales envían a casa para esperar el final. Del vehículo bajó el doctor Sandoval, un hombre de ciencia, conocido en la región por su seriedad y su escepticismo ante los curanderos. Tenía el rostro cansado y el ceño fruncido. Abrió la puerta trasera y ayudó a bajar una silla de ruedas. En ella iba Marisol, una niña de apenas 10 años. La visión de la pequeña rompió el corazón de la multitud. Estaba tan pálida que su piel parecía traslúcida, revelando la red de venas azules bajo la superficie. No tenía cabello, cubría su cabecita con un gorro de lana a pesar del calor. Sus brazos colgaban inertes a los costados, y sus piernas, atrofiadas por meses de postración, no respondían. Leucemia avanzada complicaba con una parálisis viral que había desconcertado a los especialistas de la capital. La habían desahuciado esa misma mañana. Su madre, una mujer llamada Rosario, empujaba la silla con los ojos rojos, hinchados de tanto llorar, pero con una chispa de desesperación frenética en la mirada. Al ver a Camila, Rosario soltó la silla y corrió a tirarse a sus pies, levantando una nube de polvo. «¡Señora Camila!», gritó, agarrándose de la falda de la viuda. «Por el amor de Dios. Dicen que la Virgen le habla, dicen que el agua cura. El doctor dice que mi niña no pasa de esta noche, que sus riñones ya no funcionan. Sálvela. Usted es madre, sálvela». Camila sintió un vértigo terrible. Miró al doctor Sandoval, quien se acercó con paso lento negando con la cabeza. «Señora Flores,
dijo el médico con voz grave. Yo no creo en estas cosas. Vine porque la madre insistió y temía que sufriera un colapso en el camino. La niña está en fase terminal. Sus órganos están fallando. Lo mejor que puede hacer es decirle que se vaya a casa a despedirse en paz. No le dé falsas esperanzas. Eso es cruel. La multitud contenía el aliento. Era el enfrentamiento entre la ciencia resignada y la fe irracional. Camila miró a Marisol. La niña tenía los ojos cerrados, respirando con dificultad. Un silbido doloroso salía de su pecho. Camila sintió miedo. ¿Quién era ella para prometer vida? Ella solo era una mujer que limpiaba casas, una viuda que tuvo suerte. Pero entonces, el olor a rosas la envolvió de nuevo. Fue una bofetada de aroma, tan fuerte que la mareó. Y escuchó, no con sus oídos, sino en su pecho, la misma voz suave de la madrugada. No eres tú quien cura, eres tú quien ama. Dámela a mí. Camila se agachó y levantó a Rosario del suelo. Yo no puedo curar a nadie, señora, dijo Camila en voz alta, para que todos escucharan, incluso el médico. Yo soy de carne y hueso como usted, pero la dueña de esta casa, ella no conoce imposibles. Caminó hacia el manantial, tomó la jícara de estaño que usaba para servir el agua, la llenó. El agua salía cristalina, brillando con los últimos rayos del sol. Se acercó a la niña. El doctor Sandoval intentó interponerse. Por favor, no la moje. Puede darle una neumonía con lo débil que está. Hágase a un lado, doctor, dijo Camila con una autoridad que no admitía réplica. El médico, sorprendido por la fuerza en la mirada de esa mujer humilde, retrocedió un paso. Camila se arrodilló frente a la silla de ruedas. Mojó sus dedos en el agua y trazó la señal de la cruz en la frente de Marisol. La niña abrió los ojos. Eran grandes, oscuros, llenos de miedo y dolor. «No tengas miedo, mi niña», susurró Camila. «La mamita del cielo te quiere dar un abrazo». Con cuidado, Camila acercó la jícara a los labios secos de la niña. Marisol bebió un sorbo pequeño, luego otro y otro. «Ahora vamos a lavarte», dijo Camila. Comenzó a derramar el agua sobre las piernas inmóviles de la niña. El agua empapó el pantalón de pijama, escurriendo hacia el suelo de tierra. Mientras lo hacía, Camila empezó a rezar. No era una oración de libro, era la oración que había leído en las cartas de esperanza. Madre de los desamparados, río de agua viva, tú que hiciste florecer el Tepeyac en invierno, haz florecer la vida en este cuerpo marchito. No por mi mérito, sino por tu promesa. La gente alrededor comenzó a rezar el Ave María, en un murmullo que fue creciendo hasta convertirse en un rugido de fe. Rosario sostenía la mano de su hija, temblando. De repente, Marisol hizo una mueca extraña. «Me quema», susurró la niña con voz ronca. El doctor Sandoval se adelantó. «¿Ven? Les dije, está en shock». «¡Mamá! ¡Me quema!», gritó la niña con más fuerza, su voz cobrando un volumen que no tenía hacía meses. «Me arden las piernas». Rosario miró a Camila con terror. «¿Qué pasa?» «Es el fuego del amor, mija. Aguanta», dijo Camila sin dejar de derramar el agua. Las piernas de la niña, que habían estado flácidas y delgadas como ramas secas, empezaron a temblar. Primero fue un espasmo involuntario, luego una sacudida violenta. Bajo la tela mojada del pantalón, los músculos parecían estar contrayéndose, despertando de un coma profundo. El olor a rosas se volvió tan denso que se podía saborear en el paladar. Una luz azulada, la misma que Camila veía en las noches, comenzó a emanar no de la imagen dentro del remolque, sino del agua misma que estaba en el charco bajo los pies de la niña. «Ayúdame», dijo Marisol, intentando impulsarse con los brazos en los descansabrazos de la silla. «No te muevas, Marisol», gritó el médico. Pero Marisol no lo escuchó.
Con un esfuerzo sobrehumano y con el rostro bañado en lágrimas, plantó los pies en el suelo mojado. Las rodillas le temblaron, pero se bloquearon firmes. Lentamente, ante los ojos atónitos de 300 personas, la niña desahuciada se puso de pie. Un grito colectivo ahogó el sonido del viento. Rosario se tapó la boca, cayendo de rodillas. «¡Mamá!», gritó Marisol, y dio un paso. Inseguro, tambaleante, como un potrillo recién nacido, pero un paso al fin. Luego otro. Se soltó de la silla. Estaba de pie, sola. «¡Ya no me duele!», gritó la niña, tocándose el estómago. «¡Mamá, tengo hambre!». El doctor Sandoval, pálido como un papel, corrió hacia ella. Sacó su estetoscopio con manos temblorosas, escuchó el corazón de la niña, escuchó sus pulmones, tocó su abdomen buscando la inflamación del hígado y el bazo que la estaban matando. Su rostro se transformó, pasó de la incredulidad al asombro absoluto. Dejó caer el estetoscopio en la tierra. «¡Imposible!», balbuceó el médico con los ojos llenos de lágrimas. «Esto es médicamente imposible». La inflamación desapareció, el ritmo cardíaco es fuerte, sus piernas tienen tono muscular. El médico miró a Camila, luego miró la imagen de la Virgen que brillaba dentro del remolque, y finalmente hizo lo único que un hombre puede hacer cuando la ciencia se queda muda, se arrodilló en el lodo. «Milagro», susurró el doctor. «Es un verdadero milagro. Si tú crees que para Dios no hay diagnósticos finales y que Él tiene la última palabra sobre tu salud y tu vida, escribe ahora mismo «Amén» y comparte este milagro con fe». El caos de alegría estalló. La gente lloraba, se abrazaba, lanzaba flores al aire. Rosario abrazaba a su hija, levantándola en brazos como si volviera a ser un bebé, besando su cara, sus manos, sus piernas mojadas. Camila, agotada, se retiró discretamente hacia la puerta del remolque. No quería los aplausos. Se sentó en el escalón de metal, mirando la escena. Vio cómo la gente se acercaba a tocar el agua con un respeto renovado. Vio cómo el lugar, que días antes era un basurero maldito, se consagraba en ese instante como tierra santa. Esa noche nadie se fue. Encendieron miles de velas. El desierto se iluminó como si hubieran bajado las estrellas al suelo. El remolque de aluminio brillaba en el centro, como un corazón de plata latiendo en la oscuridad. El doctor Sandoval se quedó también. Escribió un informe allí mismo, sobre el cofre de su camioneta, testificando lo que sus ojos habían visto y lo que sus instrumentos no podían medir. Ese papel sería la primera piedra del reconocimiento oficial, pero la verdadera iglesia ya estaba construida. Estaba en los corazones de esa gente que cantaba alabanzas bajo la luna. Camila entró al remolque. Miguel y Valentina dormían, ajenos al alboroto, protegidos por la paz del lugar. Juanito jugaba en su cuna improvisada. Camila acarició la imagen de estaño de la Virgen. «Cumpliste tu promesa, madrecita», le dijo suavemente. «Ahora me toca a mí cumplir la mía. Cuidaré este lugar hasta mi último suspiro». Pero mientras Camila rezaba, notó algo nuevo en la mesa. Junto a las cartas de esperanza había aparecido algo que no estaba allí antes. Era una sola rosa roja, fresca, perfecta, sin espinas. No había rosales en kilómetros a la redonda. Camila sonrió. Sabía que era un regalo personal, un gracias divino. El gran milagro no fue solo que Marisol caminara. El gran milagro fue que, en medio de un mundo roto y cínico, la fe había vuelto a florecer en el desierto. Y esto era solo el principio de una historia que se contaría por generaciones. Han pasado 12 años desde aquella tarde en que el desierto floreció por primera vez. El tiempo,
que suele ser cruel con la belleza humana, ha sido increíblemente generoso con el santuario de la Virgen de las Cartas, como ahora se conoce a aquel pedazo de tierra en Sonora. Donde antes había chatarra y olvido, hoy se alza una estructura impresionante, no de oro ostentoso, sino de piedra blanca y cristal, diseñada para abrazar y proteger, sin ocultar, el corazón humilde de todo este milagro, el viejo remolque de lámina de Doña Esperanza. Camila camina despacio por los jardines que rodean el templo principal. Ya no es la mujer escuálida y aterrorizada que llegó arrastrando los pies. Su cabello ahora luce hilos de plata, pero su rostro irradia una serenidad que impone respeto. Lleva un vestido sencillo de lino blanco y un rebozo azul sobre los hombros. La gente la saluda con reverencia al pasar, llamándola Madre Camila o la Guardiana, pero ella siempre responde con una sonrisa suave, recordando a todos que ella solo es la portera, que la dueña es otra. El aire, como siempre, huele a rosas. Es un aroma que ya forma parte del ecosistema de la región, desconcertando a los biólogos que no explican cómo miles de rosales de Castilla crecen con tal vigor en una tierra tan salina. El manantial sigue brotando con la misma fuerza del primer día, alimentando una fuente de cantera donde peregrinos de todo México y ahora de otros países vienen a llenar sus botellas y a lavar sus heridas. La vida de Camila ha florecido junto con el desierto. Las monedas de plata de Doña Esperanza no se gastaron en lujos vanos, se invirtieron en la educación de sus hijos y en la construcción de este refugio. Miguel, ahora un joven de 19 años, estudia arquitectura en la capital, y fue él quien diseñó los planos de la capilla, asegurándose de que el viento del desierto cantara al pasar por los muros. Valentina, una adolescente hermosa de 17, dirige el comedor comunitario La Mesa de Esperanza, donde se da de comer diariamente a cientos de migrantes y necesitados, cumpliendo al pie de la letra la voluntad de la antigua dueña. Y Juanito, el bebé que iba a morir en brazos de su madre, es ahora un monaguillo robusto y alegre de 12 años. Que corretea por la sacristía ayudando al nuevo párroco, pues el padre Anselmo falleció en paz hace 2 años, sabiendo que su niña santa había sido reivindicada. Camila llega a la entrada del santuario. Las puertas de mezquite están abiertas de par en par. Adentro, el silencio es sagrado, roto solo por el murmullo de las oraciones y el goteo constante del agua bendita. Al fondo, en el altar mayor, no hay retablos barrocos. Está el remolque. El vehículo ha sido pulido y restaurado, pero conserva sus abolladuras como cicatrices de guerra ganadas con honor. La gente no entra al remolque, lo veneran desde fuera, viendo a través de las ventanas originales la imagen de estaño de la Virgen, que sigue brillando con esa luz azulada perpetua, una luz que no necesita electricidad y que se intensifica durante la oración del Ángelus. Hoy es un día especial. Es el aniversario de la llegada de Camila. Como cada año, después de que se cierran las puertas al público, Camila tiene su momento a solas con la Virgen. Entra al remolque usando la misma llave antigua que don Pancho le lanzó con desprecio hace tanto tiempo. El interior se mantiene intacto, congelado en el tiempo, pero limpio y lleno de paz. La mesa de formica sigue ahí. La caja de galletas sigue ahí. Camila se sienta en el banco desgastado. Cierra los ojos y respira. Siente la presencia de Doña Esperanza, no como un fantasma, sino como una amiga vieja que se sienta a tomar el café con ella. «Lo logramos, amiga», susurra Camila al aire perfumado. «Nadie te olvidó. Tu nombre se pronuncia con amor en miles de labios cada día». Entonces, Camila dirige su mirada hacia un pequeño nicho de cristal que mandó construir sobre la mesa, justo al lado de la imagen de la Virgen. Dentro del cristal reposa la rosa roja.
Aquella rosa que apareció misteriosamente la noche del gran milagro de Marisol. Han pasado 12 años, 12 veranos de calor infernal, 12 inviernos de frío cortante, y la rosa está fresca, no se ha secado, no ha perdido un solo pétalo. Su color rojo sangre es tan vibrante como si hubiera sido cortada hace 5 minutos. Sus hojas verdes están turgentes, llenas de vida. Es un milagro silencioso, un secreto que solo Camila y sus hijos conocen. Es la garantía de que la Virgen no solo pasó por allí, sino que vive allí. Camila abre la puertita del nicho. Al hacerlo, el aroma se intensifica, llenando el pequeño espacio de metal. Toca un pétalo con la yema del dedo. Es suave, aterciopelado, tibio. De repente, una luz cálida inunda la habitación, diferente a la luz azul habitual. Camila levanta la vista. La imagen de estaño parece sonreír, y en su mente, con esa claridad que solo da la fe probada en fuego, escucha la voz una última vez. No temas por el futuro, Camila. Tu misión de limpiar el pasado ha terminado. Ahora comienza la misión de sembrar el futuro. Esta rosa no se marchita porque mi amor por mis hijos no tiene tiempo. Mientras haya fe en este desierto, habrá vida. Ve y diles que yo siempre estoy, que no soy un cuento lejano, soy madre y estoy aquí. Las lágrimas ruedan por las mejillas de Camila, pero son lágrimas de plenitud. Siente una paz absoluta, la certeza de que sus hijos estarán bien, de que su vida ha tenido un propósito divino. Saca del bolsillo de su vestido una carta nueva. No es de Esperanza, es suya. La escribió esa misma mañana. La coloca dentro de la caja de metal, junto a las cartas antiguas. Es su legado, para que dentro de 100 años, cuando ella ya no esté, alguien más sepa que los milagros existen, que la justicia divina tarda pero llega, y que una madre nunca, jamás, deja de luchar. Cierra la caja, besa la imagen de la Virgen. Gracias, madrecita, por todo, por el hambre que me trajo aquí, por el miedo que me hizo fuerte y por el amor que nos salvó. Camila sale del remolque y cierra la puerta. Al salir al atrio, la noche ha caído sobre Sonora. El cielo es un manto infinito de diamantes. Miguel, Valentina y Juanito la esperan sentados en las escaleras de piedra. Al verla salir, corren a abrazarla. ¿Todo bien, mamá?, pregunta Juanito. Camila mira a sus hijos, fuertes, sanos, buenos. Mira el santuario iluminado. Mira a los peregrinos que duermen en el atrio esperando la misa de mañana. Todo está perfecto, mi amor, responde Camila, abrazándolos bajo el manto de estrellas. Todo está en manos de Dios. Y mientras la familia Flores camina hacia su casa, construida discretamente detrás del santuario, el viento del desierto lleva el aroma de rosas hacia el mundo, susurrando a quien quiera escuchar que no hay lugar tan oscuro que la luz de una madre no pueda iluminar, ni tierra tan seca que la fe no pueda hacer florecer. Tal vez hoy te sientas como Camila al principio de esta historia, caminando por un desierto, con el peso de los problemas sobre tus hombros, sintiendo que no tienes a dónde ir y que las puertas se cierran frente a ti. Tal vez sientas que estás habitando un lugar de ruinas emocionales o financieras. Pero quiero decirte algo. Dios no te ha traído al desierto para que mueras de sed, sino para que descubras el manantial que ha escondido para ti. A veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de problemas que nadie más quiere, como ese viejo remolque. No menosprecies tus comienzos humildes, no tires la toalla cuando la noche sea más oscura y fría, las 3:33 de tu vida, porque es justo ahí, cuando el amanecer está a punto de romper. Limpia tu casa interior. Saca el miedo y la duda, y mantente firme aunque los céticos te digan que no tiene sentido. Porque si tienes fe del tamaño de una semilla de mostaza o de una rosa en el desierto, tú también verás lo imposible hacerse realidad.
Si esta historia ha tocado tu corazón y crees que tu milagro está en camino, escribe Amén y compártela. Nunca sabes quién necesita leer esto hoy para no rendirse. Que la Virgen de Guadalupe te cubra con su manto y que nunca falten rosas en tu camino.